todo el tiempo contra el tiempo, se pierden los detalles. Pero es la estela del detalle lo que tienes. Espumas de un paisaje, comisuras de labios que te llaman sin nombrarte. Porque el que gira, más que perderse los momentos, los congela. Y en la próxima vuelta, ya forman parte de su piel de madera. El hombre peonza no pregunta por qué gira. Lo hace y gana tiempo, mientras el tiempo se pierde en cada giro. No creas que el oficio de peonza es cosa fácil. A veces quieres quedarte en un aroma y cuando vuelvas a pasar ya no será el mismo perfume. Tenía razón el griego aquel que dijo que no vuelves a cruzar el mismo río. Solo olvido decir que el agua nunca cambia. Eres tú quien no vuelve a ser el mismo. Como una roca rodar, una peonza girar sin parar, para nunca caer, nunca más, nunca más, nunca más. Como una roca rodar, 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 una peonza girar
So you ask a simple question. Invisibility. Just decades away, we will have something resembling Harry Potter's invisibility cloak. Something equally astonishing is shape-shifting. When you see science fiction movies like Terminator 2, and you see the evil robot turn into jelly and then ooze its way through obstacles, you say to yourself, no way can that happen. Believe it or not, we scientists are making huge inroads into that area. It's called programmable matter. Matter itself that could rearrange itself, change color, change shape, change conductivity by pushing a button. And here's how it works. Why is it that certain substance can turn liquid and ooze its way across the room like in the movie Terminator 2? It's because of atoms. Atoms can slide over atoms, rearrange themselves. But what happens if atoms are replaced by chips? Chips that are so small, they're smaller than the head of a pin. And you can change their electric charge. By changing the electric charge, they bind and reform in different ways. And they're intelligent because each dot is a computer chip, perhaps as powerful as a PC. These are called catoms, and who's pushing this technology? The Intel Corporation, the makers of the famous Pentium chip that drives your laptop. The same company is now investigating the next several steps in the future, the ability to have programmable matter. Now think about it. It means that if I have a clump of clay made out of thousands of millions of little dots, I push a button, then the charges rearrange themselves to form a statue, a car, whatever you want. This means that I can push another button and this clay turns into a house. Or I push another button and a whole city rises out of the desert. Sounds like science fiction, but the basic steps are being done today. And in fact, with the television crew, I went to Carnegie Mellon University in Pittsburgh and photographed it. Of course, these catoms are quite large. They're about the size of a head of a pin, but it's only a matter of time before these catoms become so microscopic and so powerful that they'll be able to rearrange just like what you see in Terminator 2, just like what you see in the Transformers, just like what you see in X-Men comics. El mundo dentro de 25 años estará en uno de estos dos estados. ¿Existirá o no existirá? Quiero decir, cabe la posibilidad de que no existamos. Si existe, tendremos que resolver cosas como el calentamiento global y la paz. Hay ciertas cosas que no pueden continuar. Creo que el cambio climático es una de ellas. Y tendremos que unirnos. Cuando las cosas se ponen muy mal, la gente es más solidaria. Y creo que en un periodo de 25 años desde ahora, habrá más unidad en el mundo. Las tecnologías son simples. Los coches no tendrán conductores. Cosas así no resultan interesantes de predecir porque es algo seguro. Creo que el cambio fundamental será, quizás 25 años, sea tiempo suficiente para tener un gobierno global. Quizás se podría empezar dentro de 25 años, porque eso representa un par de generaciones. Y la gente que lo hace, o que abogará por ello, todavía no ha nacido. Quizás hagan un mejor trabajo porque nosotros lo hemos hecho muy mal. Y resulta sorprendente cómo los niños se hacen con algunas de las malas costumbres de sus padres y de sus culturas. Y si están conectados, quizás haya otras influencias que sean más globales, más sobre la humanidad y más sobre la sociedad civil.